La transtextualidad es un concepto acuñado por Gerard Genette para estudiar las distintas relaciones que existen entre los textos. Hablar únicamente de intertextualidad, como cualquier tipo de relación, es demasiado general para Genette. Este autor define la transtextualidad como todo aquello que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos. Lo que hace Genette es distinguir 5 categorías distintas: hipertextualidad, intertextualidad, architextualidad, paratextualidad y metatextualidad. Estas 5 categorías se corresponden con 5 tipos de relación que pueden existir entre los textos literarios. Es decir, no todos los textos se relacionan con otros de la misma manera. Observemos cada una de estas relaciones por separado. La hipertextualidad es la relación que existe entre un texto A, que funcionará como fuente para un texto B. El texto A siempre es previo al B y es la fuente de la cual el texto B toma elementos constitutivos. Estos elementos pueden ser muy variados: personajes, historias, situaciones, ideas, características. El texto B, en una relación hipertextual, toma esos elementos para hacer cosas muy distintas. Puede realizar una parodia, puede contar una historia conocida desde otro punto de vista, puede proponer una continuación para un texto preexistente. Las posibilidades son muy diversas. Pongamos como ejemplo de hipertextualidad la película Shrek. Esta película es un texto independiente de los cuentos de hadas tradicionales de los hermanos Grimm. Podemos ver Shrek sin haber leído esos textos e igual entenderíamos lo que sucede. Obviamente, es mucho más interesante ver esta película conociendo los textos parodiados. Esos cuentos clásicos serían, en términos de Genette, el texto A, la fuente de la cual el texto B, que es la película, toma elementos constitutivos, como los personajes de Pinocho, el lobo de Caperucita Roja y el espejo mágico. Pero también toma ciertas ideas generales que son recurrentes en esos textos y las reconfigura de manera crítica, como la figura del héroe, la figura del ogro como criatura monstruosa o la idea de la princesa indefensa que solo puede ser rescatada. La intertextualidad también es una relación entre un texto A que funciona como fuente de un texto B. ¿Cuál sería la diferencia? Una relación intertextual implica la reproducción, total o parcial, de un texto dentro de otro. Es decir, el B ya no toma ideas generales de A, sino que lo reproduce literalmente. Un ejemplo de esto sería el epígrafe al inicio del cuento La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges. El epígrafe es una cita textual de la Biblioteca Mitológica de Apolodoro, un texto del siglo II a.C. La relación intertextual puede ser de 3 tipos. Una cita, en la que el autor o autora reproduce total o parcialmente otro texto e indica la fuente de la cual proviene. Una alusión, en la cual el autor o autora reproduce total o parcialmente otro texto, pero no indica la fuente porque supone que el lector podrá reponerla. Un plagio, en el cual el autor o autora reproduce total o parcialmente otro texto, pero intenta pasar por propio un texto ajeno. La architextualidad es una relación entre textos que comparten cierto conjunto de rasgos formales en común. Los 2 rasgos más visibles son, por un lado, la disposición formal del texto, prosa, verso, diálogo; por otro, las temáticas que el texto pueda tratar, la magia, el avance tecnológico, las relaciones entre dioses y héroes antiguos. Esos conjuntos de textos que comparten rasgos comunes son los que llamamos géneros literarios. En ese sentido, los 7 libros de la serie Harry Potter presentan características en común con los 3 de la serie El Señor de los Anillos. Todos estos libros están escritos en prosa, divididos en capítulos, y la trama predominante es la narrativa. Es por eso que los clasificamos como novelas. Dentro del género novela, obviamente, estos 10 libros comparten ciertas temáticas vinculadas con la magia, los poderes sobrenaturales y un mundo en el cual esos elementos sobrenaturales están normalizados para la mayoría de los personajes. En ese sentido, además de clasificarlos como novelas, los clasificamos dentro del género maravilloso. Lo mismo sucede con Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, y Hamlet, de William Shakespeare. Ambos textos están escritos en diálogo, con la finalidad de ser puestos en escena frente a una audiencia. Es por eso que los clasificamos como obras de teatro. La paratextualidad es la relación entre un texto A, que es el principal, y textos secundarios B, C y D, que lo rodean y complementan.
a los cuales llamaremos paratextos. Los paratextos no suelen ser propiedad del mismo autor que el texto principal, son materiales aclaratorios o accesorios. Por ejemplo, en esta edición de algunas tragedias de Shakespeare encontramos una nota al pie en la primera página de Romeo y Julieta. Esta nota en particular indica que hay un juego de palabras en el original que es imposible de traducir al español. Esta misma edición presenta un índice al final que señala en qué página de ese libro en particular inicia cada una de las obras. Tanto el índice como la nota al pie, junto con la tapa, contratapa, solapas, prólogos o estudios preliminares, son paratextos porque presentan información accesoria y son externos al texto original. En este caso, ni las notas, ni el índice, ni la contratapa fueron escritas por Shakespeare. La metatextualidad es la relación en la cual a un texto se le da la entidad misma de texto de manera recursiva. Esto es lo que se conoce típicamente como la rotura de la cuarta pared. La metatextualidad ya no es la relación de un texto con otros, sino la relación que ese texto tiene consigo mismo a la hora de cuestionar su entidad como creación ficcional. Esta pintura de Per Borrell resulta particularmente ilustrativa. En ella, el personaje parece estar escapando del marco del cuadro, con lo cual podemos suponer que el personaje del cuadro reconoce su propia entidad como personaje ficcional. Algo similar ocurre con este soneto de Lope de Vega. Un soneto es un tipo de poema particular, muy popular en Europa en los siglos XV y XVI, con una estructura rígida, 14 versos, divididos en 2 estrofas de 4 y 2 estrofas de 3, y un patrón de rima predeterminado. Este soneto en particular, compuesto en el siglo XVII, es una parodia de aquellos, ya que es un soneto cuyo tema mismo es la escritura de un soneto. Lo mismo ocurre en el inicio de la canción Pila Pila, de la banda argentina Intoxicados. Es una canción que expresamente habla acerca de escribir canciones. La escena representada en ese inicio no es la representada en cualquier canción, sino que es una canción donde la escena representada es la composición de esa canción. Ese tipo de planteos, donde el texto se reconoce a sí mismo como texto, son los que se clasificarían dentro de la categoría de la metatextualidad. Entonces, a modo de síntesis, los 5 tipos de categoría explicados son formas distintas que tienen los textos de relacionarse, y Genet categoriza cada una de ellas con la finalidad de estudiar de manera más precisa y específica los vínculos existentes entre los textos.